Lo tenemos al convencional Pablo Farías con nosotros. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo estamos? Antes que nada, abogado. Igualmente, un saludo a todos los colegas. Feliz día del abogado. Bueno, muchas gracias. ¿Vos dejaste la abogaduría por la política o no? Pero la verdad que me ha venido bien ser abogado, porque me han tocado muchos lugares donde el conocimiento profesional es imprescindible, ¿no? Firmaste mucho papel. No, pero ministro en dos ocasiones, no es fácil. Tengo un dicho, es decir, el título universitario te da la conciencia de la ignorancia de uno. Ajá, bien. Sí, interesante. No, porque, bueno, hay algunos que hablan de todo y de todos los temas, ¿no? Sí. Y hay algunas de todo, ¿no? Pero es ser consciente de que de la limitación también. Sí, es cierto, es cierto. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa hoy que la caja de la provincia, la caja de jubilación, sea intransferible? Es el tema del día. Es el tema del día. La gente está llamando por este tema. Bien. Bueno, nosotros ya el año pasado, cuando se hizo una reforma importante al sistema de jubilaciones y pensiones de la provincia, de los agentes estatales de la provincia, lo dijimos claramente. Nosotros lo que estamos haciendo es mejorar financieramente el sistema para justamente defenderlo, porque el planteo que se recibió en su momento del gobierno nacional, que recibieron los ministros y hasta el mismo gobernador Puyaro por parte del gobierno nacional, cuando se va a reclamar por la importantísima deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia, fue que directamente se transfieran todo el sistema al ANSES. Bueno, si eso hubiera sucedido, o si eso sucediera, la gran mayoría de los jubilados y pensionados que hoy son beneficiarios de la Caja de la Provincia tendrían realmente problemas, porque las jubilaciones y pensiones que se pagan en ANSES son sensiblemente inferiores a las que se pagan hoy en la Caja de la Provincia. Claro. Por lo tanto, y también en base a que el déficit de la caja de jubilaciones se paga del erario público, bueno, lo que se hizo fue un trabajo de reacomodamiento de los aportes, bueno, de todo el sistema, de las condiciones o requisitos para jubilarse. Esto permitió que hoy estemos con un déficit casi en un tercio, por debajo de la mitad de lo que era el año pasado, y con la expectativa de que esto siga bajando. Es decir, no se transfiere la caja y se sigue reclamando la deuda. Se sigue reclamando la deuda. Lo que yo digo es, llegado el momento de la reforma de la Constitución, aparece la necesidad para nosotros de que la caja tenga un estatus constitucional. Esto es lo primero que hay que decir. Como organismo que administra el sistema previsional santafesino, la caja no existía como tal en la Constitución, no está en la Constitución de 1962. Lo primero que hacemos es introducir el sistema de reparto y solidario. Esto es muy importante porque no es lo mismo establecer un sistema donde con los aportes de los activos se sostienen las jubilaciones de los pasivos. Hoy no da. Claro, que es un sistema difícil, pero igual nosotros decidimos sostenerlo porque creemos que es el más equitativo, el más solidario, que irá a un sistema simple de capitalización, que está planteado también hoy en el país, migrar nuevamente a esos sistemas. Bueno, en la Constitución dejamos planteado el sistema de reparto solidario, y el gran tema que quedaba a discutir era la característica del organismo. Nosotros, en primer lugar, se había establecido una serie de elementos, porque acá hay una cuestión técnica de cómo establecerlo en la caja, y lo que faltaba era darle el carácter de indelegable, que ayer, cuando terminamos el dictamen que se presentó definitivamente a la comisión redactora, quedó con el carácter de intransferible. Ahora, han perdido la pulseada. Digamos, a ver, Diego Unidos insistió mucho con el tema indelegable, incluso la comisión hizo esto, e incluso hoy no está claro que vote todo unidos juntos.
No, yo creo que eso no va a suceder. Creo que vamos a tener una votación conjunta, como fueron todas las votaciones hasta ahora y como lo van a hacer el resto de la convención, más allá de diferentes opiniones. Para mí nunca quedó duda de que nosotros queríamos darle ese carácter a la caja. Sí hubo una discusión técnica entre cómo fijarlo, si se fijaba la indelegabilidad de la función o la intransferencia del órgano. Son dos cosas distintas. Bueno, establecimos una serie de cuestiones y pusimos el carácter intransferible del órgano, ¿no? Se terminó resolviendo de esa manera, pero había una discusión que a mi juicio era más técnica, pero ninguna duda tuvimos desde el inicio de esta cuestión, claro, pero que la caja no la vamos a transferir. Además, no es la voluntad ni del gobierno ni de quienes pero formamos algunos parte de la sectores, coalición. y fundamentalmente hubo movilizaciones. Creo que ningún tema, yo lo decía muy temprano, impacta en la convención, que pasa desaparecida para gran parte de la población, Sí. no así lo ha afectado, Sí. pero hizo ruido. Sí, este es un tema sensible, claro, sí, y que además, hubo una preocupación, hubo mucho debate. De hecho, nosotros recibimos planteos sobre esto, demanda de determinados sectores, pero nunca tuvimos duda, lo digo claramente, porque inclusive esta es una discusión que adentro está claro de lo que estamos haciendo. También la responsabilidad que tenemos, y esto ya lo digo como Estado santafesino, es de ir dándole progresiva y paulatinamente cada vez más sustentabilidad al sistema. Claro, porque hasta ayer o hasta la semana pasada la queja de los oyentes, Claro, me descuentan, los jubilados cobramos con 2 meses de demora y ahora esta semana el otro fue no transfieran. Ahora, esto que usted está marcando, que es muy claro, es muy claro, pero yo lo planteo, no sé por qué además tiene que estar. Una constitución es a largo plazo, ¿no? Es a largo plazo. Lo que pasa en 20 años. Por eso, y además, si uno revisa el texto constitucional, hay pocos, casi ninguno, diría, órganos u organismos definidos, sino lo que están son funciones de los poderes, ¿no? Del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y en este caso la función, por eso se hablaba de este tema de la indelegabilidad, pero finalmente definimos esto con absoluta convicción de establecer la intransferencia del órgano. Ahora hay que cuidarlo al órgano y hay que hacer un gran esfuerzo para que no sea un problema creciente, sino decreciente respecto de lo que el erario público tiene que gastar ahí, ¿no? Pablo, otro tema que ha hecho ruido en las últimas semanas es el tema del capítulo judicial, Sí. ¿no? Con las posturas de la Asociación de Fiscales, del Gremio Judicial, del Colegio de Abogados. Es decir, frente a lo que es el dictamen de la mayoría, ¿puede haber algún tipo de modificación en este tema? ¿O cómo estás viendo esto cuando se cuestiona, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial? En primer lugar, Sí. yo soy firmante del dictamen de la mayoría. Creo que hay un gran avance en la Constitución respecto de lo que hoy está a lo que viene según el dictamen. Voy a tratar de simplificar algunas cuestiones. La novedad de la Constitución es que establece un mecanismo para la selección de magistrados y de fiscales que hoy no existe. Hoy está habilitado el gobernador a enviar por decreto un pliego a la legislatura con mínimos requisitos, y si tienen las mayorías lo convierte el juez. Hoy estamos estableciendo todo un consejo para la evaluación y la idoneidad de las personas que van a entrar al Poder Judicial. Eso queda en la Constitución, queda con una composición plural, donde participan las universidades, donde participan los colegios. Pero no vinculante, ¿no, Pablo? Sí, a ver, ¿es vinculante o no? Dictamina un consejo asesor, por ejemplo, ¿no? Nosotros, lo que hace, Sí. para el sistema funciona de esta manera.
existen las vacantes, el gobernador pide la cobertura de vacantes, el Consejo tiene que enviar el resultado de los concursos que ha realizado y de ese resultado se cubren las vacantes. Sí. La modalidad, y si lo que le envió el Consejo, el gobernador hace una evaluación y tiene alguna razón justificada para rechazar lo que le mandó, tiene que rechazarlo justificadamente y se le vuelve a mandar otro listado. Lo que no está determinado ahí, y que es el trabajo que tenemos que hacer con las leyes, es cómo es ese envío, cuántos nombres se envían, cómo funciona ese mecanismo. Bueno, acá hay una serie de cuestiones que son necesariamente a determinación de una ley. Es decir, que una posterior ley va a reglamentar como la mayoría. Faltan 30 leyes, atrás de la reforma vienen 30, 40 leyes. Claro, por lo menos. Es decir, reglamentar de cómo se compone. La composición plural está determinada en la Constitución. Sí. Está determinado el plazo que el gobernador tiene para enviar los pliegos a la legislatura. Desde que pide la cobertura de la vacante. Lo que falta es la parte fina de decir, bueno, cómo se compone esa lista, cuántos se envían por cada vacante que se pide cubrir, qué pasa con el reenvío. Bueno, hay un montón de cosas para definir. ¿Y cómo se destituyen los jueces? Bueno, ese es el otro mecanismo. Sí, porque hay el de la destitución. Sí. Actualmente tenemos un sistema dispar de destitución y sanción de jueces y fiscales. Sí. Los jueces va para el jury de enjuiciamiento, donde está toda la corte, y ahí tiene mayoría y hegemonía en ese jurado, y se compone además por 2 legisladores y 2 abogados de los colegios. Y por otro lado, los fiscales tienen un sistema donde hay una comisión bicameral compuesta por 12 legisladores, 8 diputados y 4 senadores, que resuelven un proceso simple. Si se lo suspende, se lo destituye o no. Bueno, nosotros el cambio que estamos proponiendo a través del dictamen de la mayoría es tener un mecanismo único de sanción, tanto para jueces, fiscales, como para los defensores públicos. En esa composición está representada la legislatura, están representados también los colegios profesionales, los colegios de abogados, y después, y se completa de acuerdo a el organismo de pertenencia de la persona que está siendo juzgada. Si es un juez, se completa con el Poder Judicial; si es un fiscal, con el Ministerio Público de la Acusación; y si es un defensor, con el Servicio Público de la Defensa. Pero una cuestión que no es menor es que además ahora ese proceso es un proceso adversarial, un juicio oral y público. Actualmente es un proceso meramente administrativo, que lo resuelve una comisión cerrado en el caso del jury, y ustedes vemos el resultado en la asamblea. Exactamente, creo que esto le da mucha más seguridad, porque va al proceso donde obviamente tiene plazos, tiene posibilidad de defenderse, de aportar pruebas, por ejemplo. De aportar pruebas. La acusación tiene que ser una acusación técnica, y ahí también nos queda hacer un trabajo por la ley, donde tenemos que establecer cuál es el nivel de casos que se resuelven por un sistema disciplinario interno, ya sea del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación o de la Defensa, y cuáles son los casos que van realmente a este jurado que resuelve una suspensión, una destitución, ¿no? Y ahí hay una acusación técnica. Una acusación técnica y una defensa en un proceso adversarial con todas las garantías, y que además es oral y público. Está bien. Me parece que es un gran avance respecto a lo que tenemos hoy, ¿no? Hoy, además yo marcábamos los 3 proyectos de reforma constitucional en sí, de 3 artículos. Después hay 8 institutos nuevos o agregados que va a tener la Constitución. ¿Cuál es lo que considera más importante usted hoy de lo que se vota hoy, de lo que se incorpora al texto constitucional? Bueno, a ver, me parece que es importantísimo la cláusula republicana, digo, en primer lugar, que es todo lo que se incorporó inclusive en la Constitución del 94,
para explicarlo, toda la defensa de la democracia establecida en una constitución y el establecimiento de lo que las personas pueden hacer para defender el sistema democrático y todo lo que no puede pasar nunca más en el país. Eso va a estar en la constitución de la provincia. Y después yo digo, de los institutos de democracia semidirecta, de participación ciudadana, que en esto me parece que también es un gran avance. Digo, yo de la consulta popular, de la iniciativa popular y de la revocatoria de mandato, creo que el más fuerte de todos, por ejemplo, es la revocatoria de mandato. Sobre todo en los pueblos y ciudades más chicas. Sí, creo que es fuerte, por eso se ha fijado un piso alto para poder accederlo, pero que la población tenga la posibilidad, si alcanza estos requisitos, de revocar el mandato de una persona que ha sido elegida, me parece que es una figura fuerte e importante que va a estar en nuestra Constitución, ¿no? ¿La consulta popular no te parece importante? La consulta me parece importante. A ver, por eso lo digo, son institutos importantes todos. Sí. Yo digo, es fuerte por lo que implica, ¿no? Poder revocar un mandato de alguien que ha sido elegido. Poder someter un asunto a consulta popular y tomar decisiones respecto de eso también. Y la iniciativa popular, que un particular o una institución pueda presentar un proyecto de ley y que esto tenga que ser tratado por la legislatura, me parece que también. Son todos importantes, pero yo hablaba de lo que implica el mismo ciudadano que te elige te saca. Exacto. Sí, pero también institucionalmente fuerte, ¿no? También la consulta es importante y no se usa mucho, ¿no? Fíjate que en cada elección, sí, pero claro, pero por ejemplo en las elecciones en Estados Unidos, cada elección, la presidente, cada estado define una consulta popular. A ver, la marihuana legal, el idioma oficial, la eutanasia. Estamos hablando de grandes temas, ¿no? Pero, sí, claro. Es decir, pero se aprovecha una elección para consultarle a la gente otros temas. Sí. Y eso es una práctica, yo creo, muy saludable porque es bueno. A ver, cuando hablamos de democracia semidirecta, directa, lo que se busca es que la democracia no solamente sea un sistema donde la gente participa a través de la expresión del voto y nada más, ¿no? Sino que haya otros mecanismos donde uno puede ejercer su derecho ciudadano a la participación, y esto es lo que estamos estableciendo en la Constitución. Digo, otro ejemplo que para mí también es muy importante, las audiencias públicas, ¿no? Está bien. El convocar a la gente a que se exprese sobre un determinado tema, que todo el mundo libremente pueda ir, expresarse y fijar una posición sobre un tema. Esto para mí es muy importante, lo hemos utilizado en un montón de temas, pero lo hacemos, con un sistema... Sí, sobre todo en tarifas. Sobre todo en tarifas, por ejemplo, es un tema donde la gente no participa en general. Es que o hay muy baja participación. Pero me parece que, sobre todo porque las primeras audiencias que se hicieron sobre tarifa, creo que la gente después vio que lo que opinaba no se tuvo en cuenta. O por lo menos, digamos tema de agua y alguna vez... Creo que en eso es muy importante la reglamentación que tenga la ley. La reglamentación y que se ha tenido en cuenta la opinión que se vierte, ¿no? Pero abrir un asunto a consulta creo que es también muy importante. Pablo, muchísimas gracias por la visita, muy amable. Gracias a ustedes. Pablo Farías pasó con nosotros, convencional reformador.